Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 144, 145 y 146 de esta historia que se nombra Ronin, los derechos no son míos, derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 144. Del final, Midori ya estaba de pie en el acantilado, completamente ajeno a por qué estaba allí. Estaba rodeado de Nondus, cara a cara con un verdadero villano, y atrapado entre ese villano y un niño cualquiera con mala suerte. ¿Pero por qué coño estaba él allí? Midori ya miró a su alrededor, intentando encontrar una salida a aquel lío, pero fue inútil. Había gnomus por todas partes, incluso justo encima, ya que el gnomo volador flotaba sobre todo. Aunque pudiera escapar corriendo, Midori ya dudaba que el hombre corpulento que tenía delante se lo permitiera. El grandullón medía sin duda más de 1,80 m, quizás alrededor de 1,90 m. Vestía una camiseta sin mangas, pantalones anchos y botas militares, probablemente para tener mayor movilidad. La camiseta le permitía mover los brazos con libertad, los pantalones anchos le daban suficiente espacio para las piernas y las botas le proporcionaban un buen agarre. Midori ya lo sabía todo porque su propio atuendo estaba diseñado con exactamente esas mismas ideas en mente. Un traje ajustado que no le estorbara, sino que le sirviera de cobertura. Pantalones holgados que sujetaran todo pero que a la vez fueran lo suficientemente sueltos como para que pudiera mover las piernas con libertad. Y zapatos personalizados que le proporcionaran buen agarre en diversas superficies mientras practicaba parkour. Midori ya terminó de observar el terreno y examinó su arsenal. Unas granadas, un par de pistolas y un montón de armas inútiles. Si tan solo tuviera un segundo para cambiar de Yamato a un arma más apropiada, pero ninguna de sus otras armas le serviría. ¿Qué? ¿Intentas salvarlo? ¿En serio? Aparecer de la nada solo para ayudar a un mocoso es algo que definitivamente haría un héroe. El hombre musculoso comenzó a reír y mostró su peculiaridad. Midori ya la había vislumbrado vagamente desde lejos, pero ahora podía apreciar de cerca lo que sucedía. Fibras musculares brotaron de la piel del hombre, adhiriéndose y replicando los músculos debajo de ella para aumentar su fuerza a niveles descomunales. Los de tu clase aparecen por todas partes, hablando de justicia, aún así, tengo que admitirlo. No tengo ni idea de quién eres. El hombre volvió a reír mientras levantaba una mano, sin tomarse esto en serio. Si Midori ya lograba conectar un buen ataque mientras este tipo seguía distraído, podría ganar. Pero tenía la voluntad de matar a alguien de verdad. Aún así, no soy exigente y pareces bastante fuerte. Esto podría ser divertido. Adoptó una postura de combate real, mostrando su rostro a la luz de la luna. Cabello brillante, probablemente rubio, pero el detalle más llamativo era su ojo izquierdo, específicamente su ausencia. Su ojo izquierdo era falso, lo que significaba que debían dirigir sus ataques desde ese lado. Me aseguraré de torturarte como es debido, así que muéstrame tu sangre. El hombre corpulento intentó saltar hacia adelante, pero Wright ya había tomado la iniciativa y avanzó. Este oponente era rápido, pero portaba una espada. Incluso con una gran cantidad de músculos, estos simplemente no podían bloquear una espada común, y mucho menos una Yamato. Ambos se abalanzaron el uno sobre el otro. El hombre musculoso saltó por los aires mientras Wright se lanzaba por debajo, haciéndolo caer al suelo. Aunque el hombre golpeó algo que no debía, Wright, que seguía en el suelo y lo había previsto, se giró y aprovechó la oportunidad para atacarlo por la espalda, clavándole el cuello. Si lograba cercenarle el cuello, ganarían. No había tiempo para moral, era cuestión de vida o muerte. El debate moral sobre matar se volvió irrelevante cuando su espada falló por completo, impactando justo donde el musculoso había estado un momento antes. Él esquivó el ataque con la espada continuando su avance, para luego girar y encararlos. ¿Qué? ¿Fue directo al cuello? Joder, cálmate. Se rió mientras extendía los brazos. Disfruta un poco de esto, no se disfruta a menudo de una pelea como esta. Oh, mierda, olvidé por qué estamos aquí. Wright continuó avanzando con más golpes de espada, surcando el aire con intención letal, pero sin poder alcanzar a su oponente en un combate cuerpo a cuerpo. Mientras luchaban, el hombre musculoso era demasiado rápido. Tendría que desorientar o desconcentrar al otro para poder asestarle un buen golpe.
Se supone que estamos buscando a algún mocoso. Aunque es mucho mayor que ese enano. El hombre dejó de retroceder y se topó con uno de los Nomus que observaban la pelea con avidez. Sin siquiera mirar atrás, agarró al gnomo con una mano y lo lanzó contra Midoriya como si fuera un ladrillo. Con una actitud despreocupada, observó cómo Midoriya esquivaba al gnomo que se agitaba, continuando la conversación como si estuvieran dando un paseo por el parque. ¿Dónde está ese chico llamado Bakugou? Wright se quedó paralizado un segundo, completamente confundido. ¿Bakugou? ¿Por qué demonios alguien tendría que buscarlo a él, especialmente la liga? ¿Acaso todo esto era un plan de asesinato demasiado elaborado? Después de todo, tengo que cumplir con mi deber si quiero seguir matando. Ahora el hombre se lanzó hacia adelante sin ningún gnomo, preparándose para otro puñetazo mientras su brazo se balanceaba con facilidad en un golpe que pretendía impactarlo y mandarlo volando hacia atrás. También era un blanco fácil para Yamato. Este tipo no era un gnomo, no podía regenerarse. Eso significaba que podían atacarlo poco a poco y desgastarlo, empezando por ese brazo. Wright alzó su espada tras esquivar al gnomo lanzado y se preparó para recibir el brazo en una colisión frontal, inclinándose hacia el golpe mientras bajaba su espada para cercenar el brazo a la altura del hombro. Luego, en lugar de eso, rodó hacia adelante cuando su oponente cambió de un lazo al cuello a una patada giratoria en apenas un segundo, casi arrancándole la cabeza a Wright de un solo golpe. ¿Qué pasó con disfrutar de esto, Wright se puso de pie y se mantuvo en pie, con la espada apuntando al hombre musculoso mientras el gigante reía, claramente ansioso. ¿De qué demonios estás hablando? Estoy disfrutando muchísimo de esto. Así que tú puedes hablar. El hombre rió mientras se giraba por completo, manteniendo una pequeña distancia entre él y Midoriya. ¿Eso significa que no sabes dónde está ese chico Bakugou? Voy a decir que sí. ¿A quién le importa ese tipo con toda esta diversión aquí mismo? Muy bien, juguemos. Las piernas del hombre se fortalecieron al desarrollar más músculos bajo sus pantalones, y luego se lanzó hacia adelante para un ataque más serio. El hombre volvió a elevarse en el aire, saltando mientras intentaba patear a Midoriya. Wright se centró por completo en esquivar, saltando hacia un lado y colocándose en el punto débil del hombre con su ojo perdido para que éste no pudiera ver con exactitud lo que hacía. Sin embargo, Wright no pudo contraatacar, ya que el hombre era demasiado rápido. Pasó a su lado con una patada antes de caer al suelo y lanzar una segunda patada en el tiempo que a Wright le habría llevado preparar un solo ataque. Eres rápido. Aún no hay sangre, pero esto es genial. Esto es lo que quería. Esto es divertidísimo. El hombre sonrió como un demonio mientras aceleraba el ritmo, lanzando patadas cada vez más rápidas. Parecía estar limitándose a sí mismo mientras lanzaba patadas desde todas direcciones, avanzando para acortar la distancia mientras Wright estaba completamente concentrado en esquivar. Pero Wright comenzaba a resbalar. Las piernas se acercaban cada vez más mientras él intentaba esquivarlas. Una le rozó el brazo. La siguiente le rozó el abrigo. Finalmente, una le golpeó en el cuerpo, lanzándolo contra un gnomo. ¿Por qué corriste hasta aquí para salvar a ese mocoso, y luego lo único que haces es huir? Eres tan raro. Me encanta. ¿Salvar? ¿Salvar a qué mocoso? Midoriya solo intentaba sobrevivir en ese momento, no tenía tiempo para salvar a nadie. Apenas tenía tiempo para pensar. Midoriya fue lanzado contra un gnomo por la patada de muscular y aprovechó la oportunidad para debilitar un poco la manada, angulándose antes de estrellarse contra el gnomo y empujando a Yamato a través de su cráneo mientras chocaban, siguieron empujando a Yamato a través del cráneo del gnomo mientras los dos caían por el acantilado al nivel inferior. Wright sacó a Yamato del gnomo antes del impacto, de lo contrario corrían el riesgo de que la espada se rompiera al caer, y pateó al gnomo para amortiguar un poco la caída antes de girarse para enfrentarse de nuevo a muscular, y luego siguió girando mientras saltaba hacia atrás para evitar que el talón de muscular lo atravesara de lleno, atravesándole el lugar donde había estado, al gnomo con el que había caído y al suelo que había debajo. El gnomo se convirtió en una masa informe en el suelo en un segundo por un ataque fallido, su torso desapareció por completo. Muscular saltó hacia atrás, con el brazo ahora cubierto de una costra roja. Maldita sea, ¿mataste a ese cabrón tan rápido? Te me adelantaste. Wright recuperó el equilibrio y volvió a la guardia ortodoxa cuando Muscular aterrizó, pero comenzó a atacar mientras Muscular hablaba.
Muscular se giró para encararlo justo cuando la espada se acercaba para cortarle la garganta. El brazo de Muscular pareció parpadear mientras agarraba las piernas del gnomo muerto y las estrellaba contra el costado de Midoriya, aplastando su ataque y arrojándolo contra la pared del acantilado con un crujido extraño. Probablemente era una de las costillas de Midoriya. ¿Ves? ¿Ves? Esto es una mierda, te lo digo. No eres como esos cobardes de la liga. Ahora enséñame algo de sangre. Midoriya rodó contra la pared, arañando instintivamente su costado abollado mientras el aire escapaba de sus pulmones. Ese dolió. Tenía la cabeza un poco aturdida, las piernas pesadas, pero aún no había terminado. No podía terminar. Bien. Tenía que superar esto para hacer algo. No recordaba que tenía cosas más importantes de las que ocuparse ahora mismo, como ese disparo directo a la cabeza. Eres rápido, cabeza hueca. Wright se dejó caer deliberadamente cuando Muscular golpeó, moviéndose por debajo del puñetazo antes de levantarse para atacar el cuerpo de Muscular mientras estaba debajo del brazo de este y fuera de su vista. Podía confirmar un golpe tras un ataque fallido, y entonces... ¡Pero no! No te lo puedo creer. La rodilla de Muscular golpeó a Midoriya en la cara. Al esquivar el puñetazo, Midoriya literalmente se topó con el ataque y fue castigado por intentar mirar hacia el futuro en lugar de concentrarse en el presente, pero Midoriya no estaba seguro de haber podido hacer algo al respecto, incluso si hubiera estado atento, mientras salía disparado hacia atrás de nuevo, estrellándose una vez más contra la pared del acantilado mientras el mundo se volvía borroso. Tu peculiaridad te hace bastante rápido y bastante resistente, pero comparado conmigo... Muscular monologó mientras se acercaba a la figura desplomada apoyada contra la pared del acantilado. Parecía que el acantilado lo sostenía más que sus propias piernas. Esto estaba a punto de terminar. Tu peculiaridad es solo una versión peor de la mía. Mi peculiaridad genera tantos músculos que ni siquiera pueden ser contenidos por mi piel, haciéndome mucho más duro, más rápido y muchísimo más fuerte que tú. ¿Qué estoy tratando de decir? Muscular se acercó al muñeco de trapo que yacía flácido contra la pared del acantilado que intentaba moverse, poniendo lentamente sus piernas debajo de sí mismo antes de que Muscular se abalanzara repentinamente. Estoy presumiendo. ¿Entiendes lo que digo? La figura frente a él dio unos pasos hacia adelante y blandió la cuchilla salvajemente, como si fuera un bate de béisbol. Muscular saltó hacia atrás antes de volver a acercarse y patear al tipo varios metros por los aires mientras su palabra estaba fuera de su alcance. Ahora mismo, no puedo evitar reírme. Te apresuras a salvar a alguien cuando ni siquiera puedes salvarte a ti mismo. Esto es hilarante. El tipo del atuendo extraño voló por los aires con gracia. Era bastante ligero y gracias a eso alcanzó buena altura, pero no se sentía bien, por eso. El tipo enmascarado salió disparado por los aires y golpeó a uno de los fanáticos en el estómago. Acto seguido, volvió a la vida, agarró al gnomo por el cráneo con una mano y le clavó su elegante bastón metálico en un ojo. Luego, saltó hacia abajo sin soltar al gnomo para arrastrarlo consigo. Acto seguido, arrojó al gnomo que caía contra Muscular, preparándose para atacarlo. Muscular atrapó al gnomo que caía y se retorcía por el cráneo, luego miró más allá para buscar a su compañero de juegos, girando repentinamente todo su cuerpo cuando una espada salió de su punto ciego. Muscular arrojó al gnomo a su oponente mientras el enemigo cortaba, observando con asombro cómo el gnomo era cortado por la mitad con un solo corte. Maldita sea. Con razón siempre estás buscando esos golpes de espada. Todavía tienes algunos movimientos dentro de ti. Pero tienes que ser honesto contigo mismo. La figura enmascarada pasó junto al gnomo que había partido por la mitad, intentando otro ataque y fallando por un amplio margen, ya que Muscular lo esquivó fácilmente. Ahora que Muscular sabía lo que el tipo enmascarado podía hacer con su espada, iba a vigilarlo más de cerca. Con ese pequeño truco fuera del camino, esta pelea prácticamente había terminado. Ambos lo sabemos. Tú. La figura se abalanzó mientras Muscular saltaba hacia atrás, agarrando a otro gnomo del acantilado por la pierna y lanzándolo hacia adelante tan rápido que sufrió un latigazo cervical. Imposible. El gnomo se abalanzó sobre la figura y fue partido por la mitad desde la cabeza hasta la pelvis. Ninguna regeneración en el mundo salvaría a esa criatura, pero a Muscular no le importaban esos monstruos. Mientras ese monstruo era aniquilado, Muscular se lanzó tras él.
La espada de la figura estaba fuera de posición porque acababa de partir a un gnomo por la mitad, lo que permitía a Muscular atacar sin oposición. Hit me. Muscular comenzó golpeando al tipo enmascarado una vez en el estómago ya que sus brazos estaban fuera del camino. El puño de Muscular impactó justo en el plexo solar, dejando a su presa sin aliento y preparando su siguiente ataque. La figura retrocedió tambaleándose, ahora sin aliento y confundida, mientras blandía su espada con furia, demostrando que Muscular tenía razón. Falló por mucho, ya que Muscular lo rodeó, se colocó detrás de la figura enmascarada y la agarró por la cabeza. La figura forcejeó un instante, intentando golpear a Muscular en el brazo con su espada, pero Muscular atacó con demasiada rapidez. Muscular apartó las piernas del hombre enmascarado y dio un paso al frente, estampándolo de cabeza contra el suelo con la fuerza suficiente para destrozar rocas. Se oyó un crujido cuando finalmente rompió la máscara negra, y Muscular sonrió al soltar la cabeza del hombre y admirar su obra. Debajo de él yacía la figura, su brazo que sostenía la espada se desplomó mientras se perdía en sus pensamientos. Muscular podía oler la sangre, y ahora sí que se metía de lleno en ella. Te lo dije, eres demasiado lento para enfrentarme. En serio, qué broma de mierda. Muscular se acercó y le dio una patada en las costillas al tipo, haciéndolo volcar mientras se reía. ¿En serio? Eso era todo lo que tenías, héroe. Rosa. Todo me dolía. No se había sentido así en muchísimo tiempo, se sentía fatal. Todo se sentía fatal. ¿Dónde estaba? Miraba hacia arriba y veía estrellas, así que eso significaba que debía estar en la escuela. Bakugo y sus amigos debieron haberle dado otra paliza, gimió de dolor y agitación cuando alguien le gritó. Eran tan fuertes y se reían, él solo quería dormirse. ¿Todo lo que tenías, héroe? Rosa. ¿Héroe? Los ojos de Midoriya se abrieron de nuevo, luchando contra su cuerpo para mirar y aterrorizado de que se molestaran en hacerlo. Alguien aterrador estaba de pie sobre él, un tipo enorme con músculos extraños por fuera. Y. Más allá de ese tipo había monstruos. Monstruos gigantes. Ya había visto a esos monstruos antes, en algún lugar, no importaba. Le dolía demasiado la cabeza, ya no quería pensar más, manguera de agua, agua que... Se recostó contra el suelo, sintiendo un objeto extraño en su mano. Tenía en la mano una especie de palo raro. Papá, mamá, alguien volvió a hablar. Sonaba joven. Apenas podía verlos de pie en el acantilado. El niño parecía triste mientras estaba allí, gritando, pero también parecía bastante valiente, rodeado de monstruos y aún así gritando. ¿También los torturaste así o antes de matarlos? ¿Asesinado? ¿Quién lo mató? Le daba vueltas la cabeza mientras intentaba pensar. ¿Eh? ¿En serio? ¿Tus padres eran héroes? El grandullón se apartó de él y comenzó a acercarse al chico mientras hablaba. Tus padres eran... Todo se desvaneció para ser reemplazado por un pitido agudo mientras sus oídos zumbaban antes de volver a enfocar. ¿Quiénes son ellos que ahora mi ojo izquierdo es un ojo artificial? Empezó a recuperar la consciencia mientras intentaba respirar y, en lugar de eso, escupió sangre. Tosió, retorciéndose mientras la sangre se le pegaba a la cara. ¿Qué estaba pasando? Llevaba un atuendo ridículo que se le pegaba al cuerpo, y algo le cubría la cabeza y los ojos. El casco estaba roto y, sin duda, tenía algunos fragmentos de algo incrustados en la cara. Le dolía muchísimo. Es tu culpa, es por culpa de tipos como tú, el chico había vuelto. Levantó la vista de nuevo, esforzándose por ver al chico que hablaba desde los acantilados. Que siempre termina así. ¿Y cómo resultó? Estaba tan confundido. Solo quería cerrar los ojos y desmayarse, había pasado por toda la secundaria y le había ido bien. Esperar, ¿no había terminado ya la escuela secundaria? Los niños siempre echan la culpa a los demás, eso no está bien. El tipo grande y musculoso le habló a Kota, acercándose al acantilado y alejándose de él. No es que le guarde rencor por este ojo ni nada, ¿sabes? Yo solo quería matar y esos dos querían detenerme. El hombre grande y musculoso extendió su peculiaridad por todo su cuerpo mientras el Nomus comenzaba a inclinarse hacia atrás, consciente de lo que estaba a punto de suceder sin que el hombre grande les dijera nada. Fue el resultado de que todos hiciéramos lo que queríamos. Lo que está mal es querer hacer algo que no puedes hacer, como tu mamá y tu papá. La niebla blanca que había comenzado a llenar el aire se extendió por el acantilado mientras el hombre mantenía presionado un botón en Yamato.
No se molestó en hablar mientras movía ligeramente el pulgar, cambiando la peculiaridad activa mientras la niebla blanca comenzaba a adherirse a todo. El viento la elevó y la alejó del cuerpo del hombre, manteniéndolo a salvo mientras presionaba el botón justo antes de que la nube alcanzara al niño pequeño que lloraba en los acantilados. El resultado fue casi instantáneo. El Gnomus comenzó a gritar, siendo destrozado por la dimensión cortante de lo que prácticamente era un hombre muerto tendido en el suelo. Esperó un buen segundo antes de levantarse tras disiparse la niebla, mirando a su alrededor. Fue un desastre. Mucha sangre en el acantilado. Los gnomos que estaban a su mismo nivel fueron destripados por no haber reaccionado a tiempo. Los gnomos que quedaron fueron los que estaban en el acantilado de arriba, observando desde la distancia cómo el hombre era golpeado hasta la muerte. Al final, parecía que les había valido la pena. El hombre sintió el viento soplar a través de su casco y en su rostro mientras levantaba lentamente a Yamato para mirarlo por última vez, mientras todos intentaban asimilar lo que acababa de suceder. Solo había llegado hasta aquí gracias a eso. Había logrado matar a 5 gnomus más de un solo golpe con la configuración adecuada y solo 5 segundos de preparación. Kota fue el primero en reaccionar, asombrado. Corrió hasta el borde y se deslizó hacia abajo, dejando la pared del acantilado marcada y parcialmente destruida por su ataque. Tú, Kota, vete. El monstruo y el hombre sabían lo que había pasado y, con una leve sonrisa, señalaron el edificio principal. Corre. Lo lograste. Lo lograste. Lo atrapaste. Kota corrió a su lado, ignorando sus palabras y a los monstruos que aún quedaban en pie. Kota no se dio cuenta. Claro que no, solo era un niño. ¿De verdad lo atrapaste? Kota, vete ya. No estaba enfadado cuando recobró la consciencia. Imaginó que Kota no sería capaz, pero tenía que intentarlo. Vete ya, intenta volver al edificio principal, te están esperando. Vamos. Levántate. Esos monstruos se van a mover en cualquier momento. Kota miró fijamente al gnomo e intentó levantarlo, pero este lo apartó suavemente. Deja de decirme que corra. Podemos escapar ahora mismo. No, Kota, no lo entiendes. Midori ya seguía tumbado boca arriba, plenamente consciente del camino que había elegido mientras miraba al cielo, intentando conservar energía y seguir respirando. Tienes que irte, correr, llegar al campamento, rápido, ¿pero por qué? Levántate. Se van a mudar pronto. Los gnomus no se van a mover, Kota, porque, finalmente, algo descendía tras apartarse del camino, después de haber saltado con tanta fuerza y velocidad que accidentalmente se elevó demasiado en el aire. Desde su posición, Midori ya lo vio venir con total claridad, por lo que agarró a Kota con una fuerza que no poseía y lo arrojó por el acantilado hasta el siguiente nivel, solo para darle al niño unos segundos más de vida. Fallé. Muscular aterrizó como un rayo, destrozando el suelo con una enorme sonrisa. Se había cubierto de músculo cuando notó la extraña sustancia blanca que se le pegaba a las botas y se lanzó por los aires para escapar del ataque, y menos mal que lo hizo. El último acantilado estaba cubierto de sangre de esos bichos raros que trajo consigo. Ese ataque fue algo increíble, pero es tan obvio una vez que lo entiendes. Si tocas esa mierda blanca, te cortas. Por eso tu espada está tan afilada, ¿verdad? La figura enmascarada rodó y se incorporó a duras penas, agachándose más que erguida mientras se aferraba a su espada. Su cabello plateado y castaño ahora asomaba por debajo de la máscara, y pudo ver la tela que cubría los ojos de su oponente. Ese fue un buen ataque, un ataque magnífico. Creí que estabas muerto, pero sigues sorprendiéndome. Ahora me arrepiento de no haberte tomado en serio. Este tipo realmente quería salvar al niño. ¿Cuántos gnomos murieron por culpa de este tipo? ¿Cuántos miembros de la liga? Le importaba un carajo. Esto fue lo mejor. Yes, this really was el mejor. Ahora tengo que seguir. Vamos, vamos. Se acabó el juego. Quiero ver de qué estás hecho. De repente quiero destrozarte. Y eso significa primero, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Little Kid. Muscular se lanzó hacia adelante como si fuera a atacar al camarón y, efectivamente, su oponente se movió para intentar detenerlo. Sin embargo, en lugar de ir por el niño, Muscular se detuvo en seco justo delante de Midoriya, cubriendo su brazo con músculo y lanzando un solo puñetazo, CRRRAN. El puño de Muscular golpeó la espada con tanta fuerza que la hoja se agrietó allí mismo, doblándose en el acto mientras Muscular lanzaba a esa maldita cosa con su primer golpe.
Todos tus ataques comienzan con esa espada. ¡Wabam! El siguiente puñetazo golpeó a su oponente y lo mandó volando directamente hacia su preciada espadita. Sin ella, no puedes hacer nada. Muscular pareció teletransportarse mientras usaba su don por completo de nuevo, apareciendo sobre donde estaba la figura y agarrándola por el cuello. Lanzó a través de un árbol y luego agarró el árbol y lo arrojó también hacia la figura. ¿Sí? ¿Sí? Vamos. Corrió hacia adelante mientras la figura se apartaba del camino del árbol, aún en pie. ¿Sí? El brazo de Muscular aumentó de tamaño mientras preparaba su ataque final, formando un puño al acercarse. Grita. Ruega. Muéstrame. Sangre. Kota, Mau, Kaminari, alzó la vista por última vez hacia el gigante que se acercaba. Apenas podía mantenerse en pie. Sus piernas temblaban mientras cerraba los ojos, sonriendo con tristeza. Mamá, lo siento mucho, capítulo 145. Lo que quiero, no sintió nada. No, eso no era correcto. No podía sentir nada, era como si todo su cuerpo estuviera hecho de plomo. No podía ver, no podía oír y apenas podía pensar. ¿En qué estaba pensando? Él estaba en el campamento, entonces, Yamato. ¿Dónde estaba Yamato? Sus ojos se abrieron lentamente al recuperar la sensibilidad. Algo húmedo le cubría el ojo derecho y le goteaba por la cabeza. Era rojo y le dificultaba la visión. Estaba recostado contra algo. El mundo daba vueltas. Todo estaba oscuro. Kota. ¿Dónde estaba Kota? Midoriya gimió y luego cometió el error de respirar. Sentía los pulmones como si estuvieran llenos de hielo y un dolor punzante le revolvía el cuerpo. Sí, ahora podía empezar a sentir de nuevo. Todo su cuerpo agonizaba, destrozado y tendido contra un árbol roto como una muñeca abandonada. Ni siquiera podía levantar la cabeza, y mucho menos incorporarse. El calor comenzaba a abandonar su cuerpo. Los latidos de su corazón eran agonizantes, como si tuviera un cuchillo clavado en el alma. Todo era dolor. Midoriya miró con dificultad más allá de la sangre que le goteaba por la cara. Muscular le había dado un puñetazo. Eso fue lo que pasó. Frente a él, Midoriya pudo distinguir vagamente la trayectoria que siguió su cuerpo tras el puñetazo, siguiendo el rastro de ramas quebradas. El golpe no lo lanzó muy lejos, pero no hacía falta. Cumplió su cometido. Podía ver a alguien riendo a lo lejos, moviéndose a cámara lenta. Era él, musculoso, seguía riendo. ¿Cuánto tiempo hacía que lo habían golpeado? Cada segundo se sentía como una eternidad, atrapado dentro de su propio cuerpo y apenas capaz de moverse sin sufrir una agonía terrible mientras Muscular se acercaba lenta y confiadamente, como en cámara lenta. Midoriya se recostó, intentando concentrarse en respirar. Era extremadamente doloroso, y cada vez que recuperaba la sensibilidad en alguna parte de su cuerpo, el dolor aumentaba. Ese último puñetazo definitivamente superó la capacidad de absorción de energía del traje muscular, y entonces salió disparado a través de todo y se estrelló aquí. Ese fue el orden de los acontecimientos, según pudo reconstruir. A lo lejos, Kota lloraba y gritaba. Ni siquiera intentó huir, maldito mocoso. El chico probablemente ni siquiera recordaba que había gnomos por todas partes. Solo se quedaban quietos porque Muscular quería matarlos a ambos él mismo, para asegurarse de que no pudieran escapar. Kota no tenía ninguna posibilidad, ¿verdad? Yamato. ¿Dónde estaba Yamato? Midoriya se incorporó lentamente y logró mover el cuello, recuperando por fin algo de movilidad. Podía ver la espada a poca distancia. Muscular había cumplido su promesa de enviarlo directamente tras su espada. La espada tenía una curvatura en el centro, donde la habían golpeado. No era una curvatura enorme, probablemente de 10 o 20 grados, pero aún así la había arruinado, y todavía no había hablado de las nuevas grietas. Tendría que reforjarla por completo. No tendría la oportunidad. El pecho de Midoriya no mejoraba mientras se desplomaba, intentando concentrarse más allá del insoportable dolor. Necesitaba levantarse, necesitaba hacer algo. ¿Por qué? ¿Por qué había sido tan estúpido como para volver a intentar pelear? Lo único que tenía que hacer era dejar a Kota. Ahora ambos iban a morir. Oh, yo no sabría decir eso si fuera tú. Tenía una voz cantarina y juvenil mientras alguien lo miraba desde arriba, sonriendo. Da. ¡No! Buen intento, de todas formas. Un niño pequeño estaba sentado sobre él, como si hubiera aparecido de la nada. Llevaba una chaqueta varias tallas más grande y pantalones anchos.
Su cabello era largo y desaliñado, revuelto en todas direcciones, mientras que su rostro era una vaga mancha borrosa bajo el desorden. Sin embargo, Midoriya pudo notar que el niño sonreía a pesar de no verle la boca. Buen intento, de verdad. Lo intentaste. El niño era sin duda Kota o uno de los estudiantes, así que eso significaba que probablemente estaba con la liga, ¿verdad? Midoriya logró conectar sus pensamientos lo suficiente como para mirar a su alrededor y apreciar realmente el paisaje. El cielo nocturno que parecía oscurecerse a cada instante, el sonido extrañamente apagado de las hojas royendo con el viento y la risa de Muscular, y su propia respiración agitada, todo parecía moverse a cámara lenta, probablemente debido a algún tipo de peculiaridad. ¡No! Bien, inténtalo de nuevo. El niño yacía en la hierba junto a él. Midoriya no sabía cómo sabía dónde estaba, si ni siquiera podía girar la cabeza para comprobarlo, pero era una intuición, como saber dónde está tu brazo sin mirar. Sigue. Eres listo y ya casi terminas. El dolor que acababa de sufrir, ¿había sufrido un traumatismo craneal? Midoriya empezó a asimilar la sangre que le corría por la cara mientras aceptaba que probablemente había sufrido al menos un pequeño traumatismo craneal. No, no un pequeño. El extraño dolor al intentar respirar, la visión borrosa, el zumbido en los oídos, me estoy muriendo. Sí. El niño asintió sin entrar en el campo de visión de Midoriya, sonriendo con tristeza. Él sabía lo que el niño estaba haciendo sin mirarlo, y al igual que su inminente muerte, todo empezaba a cobrar sentido. No eres real. Sí. El niño asintió de nuevo antes de incorporarse, diciéndole a Midoriya lo que ya sabía. Si tienes suerte, solo tendrás un pulmón perforado. Eso tarda 1 hora más o menos en matarte. Si no, una costilla atravesando el corazón. Me matará en 3 o 5 minutos. Hablaba, pero no movía la boca. Sabía lo que el niño hacía sin mirarlo. Probablemente estaba alucinando por estar tan cerca de la muerte. Perderé el conocimiento en algún momento del próximo minuto, probablemente en 10 segundos. Probablemente. Estás jodido. En todos los sentidos. El chico no se anduvo con rodeos mientras yacía allí, observando en silencio cómo el mundo se volvía negro. La primera función cerebral que fallaría sería la vista, y luego, no podía recordarlo. Debería haber prestado un poco más de atención cuando investigaba primeros auxilios, pero el chico dejó claro lo poco que importaban los que pasaría si. Aunque no hubiera villanos, nadie aquí podría salvarte de una costilla clavada en el corazón. Al menos está ahí, morirías mucho más rápido si se te cayera. Gracias. Sí. Si le hubieran apuñalado en el corazón, ya estaría muerto. Nadie en el lugar podría haberlo salvado, los servicios de emergencia estaban demasiado lejos, y eso sin contar a todos los villanos, de entre todas las personas que podrían morir allí, por algo tan estúpido como un ataque al campamento, él realmente no creía que sería una de ellas. Y mucho menos la primera. Culpó a los Nobus. Había demasiados y todos los héroes presentes eran demasiado débiles para enfrentarse siquiera a uno. La única esperanza que les quedaba era Pixiebot, quien fue derrotado de un solo golpe. Un golpe en la cabeza y cayó inconsciente. Mientras tanto, él estaba allí, recordando antes de morir con un niño que había imaginado, quién era. ¿Sabes? De verdad pensé que habrías alucinado, Wright. El monstruo fue el primero que creaste, el hombre es el que más se acerca a tus ideales, y sin embargo, se incorporó, mostrando una sonrisa. Me has pillado. Ni siquiera puedo morir en paz, el mundo se oscurecía notablemente, salvo por las pocas partes del chico que podía ver, pero probablemente era solo por la oscuridad. Ya no tenía la visión nocturna integrada en su máscara, pues se había roto. Le estaba entrando sangre en el ojo derecho y, para colmo, seguía llevando la bandana de Ken. Iba a morir como había vivido, pareciendo un completo idiota. Ni siquiera era triste, era simplemente gracioso lo patético que fue su final. Pero si bien la vista fue una de las primeras funciones que se perdieron, era improbable que la hubiera perdido tan rápidamente si Muscular seguía caminando en este extraño mundo a cámara lenta. El tiempo parecía haberse detenido. Tal vez sí tenía un don, pero se activó demasiado tarde. ¿No sería irónico? Tenía un don todo el tiempo, podía detener el tiempo suicidándose. En realidad, eso seguía siendo más útil que algunos dones, solo que solo servía una vez y nunca más, podía haber varios momentos de su vida. La mayoría eran recientes.
Luchar contra Mao, conocer a Eiko, jugar a golf con su madre. Espera, ¿qué era esto? ¿Acaso su cerebro estaba creando su propia escena de muerte deprimente? El cerebro revive momentos de su pasado en situaciones desesperadas, para intentar encontrar una forma de sobrevivir. Mi vida pasa ante mis ojos, es solo un mecanismo de supervivencia. Midoriya sonrió con amargura, o al menos lo intentó. Su control corporal no era muy bueno en ese momento, sobre todo con el dolor que lo tensaba. Por eso sé cuánto tiempo me queda de vida. Me vino a la mente el recuerdo de mi entrenamiento de primeros auxilios, pero eso no explica quién eres ni por qué estás aquí. Solo para hablar. Solo para recordarnos algunas cosas antes de irnos. Solo para hacernos pensar. El niño estaba sentado en una roca junto a él, sonriendo mientras la roca lo miraba fijamente a pesar de no tener boca. Hombre, hasta yo mismo soy un fastidio. La mirada de Midoriya se inclinó lentamente hacia arriba mientras perdía el enfoque. No puedo matar. No puedo seguir un plan. Ni siquiera puedo correr. Apretó los dientes al recordar aquello. Habría sobrevivido si no hubiera corrido hacia Kota, habría sobrevivido si se hubiera quedado con el grupo y ni siquiera hubiera intentado encontrarlo, y sin duda habría sobrevivido si simplemente hubiera aceptado la oferta de All for One allá por aquel entonces y nunca hubiera venido a este campamento de mierda. Todo lo que lo trajo hasta aquí fue su propia indecisión, su propio error. Si tan solo hubiera tomado una decisión rápida antes y se hubiera mantenido firme en ella, ahora estaría bien. Wa era una mierda. Los héroes eran una mierda. Ya lo sabían, y sin embargo, aquí estás. Llegar a este campamento, que sin duda debería haber sido una trampa, intentando enseñar a los niños a dar lo mejor de sí mismos y complicarles mucho el futuro laboral, y para colmo, enfrentarse a un montón de nondus y a un villano de verdad por culpa de un niño que te toma por tonto. El problema de hablar con alguien que estaba en tu cabeza era que siempre sabía lo que pensabas. Así que sus últimos momentos no iban a ser tranquilos, sino de enfado y disgusto. Ni siquiera pudo despedirse de su madre. Así fue como ella se enteró de lo de justiciero. Qué imbécil era. Si pudiera volver atrás, no, yo, lo haría, otra vez. Le dolía la boca al moverla, probablemente porque se había mordido la mejilla o algo así, pero definitivamente estaba siendo un idiota. Por alguna razón, sabía que si tuviera la oportunidad, lo haría todo de nuevo. Si pudiera mantenerse en pie, si pudiera correr, se levantaría de nuevo y cargaría, pero aunque sabía que lo haría todo de nuevo en un instante, no sabía, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? El niño lo miraba fijamente de nuevo. Midoriya sintió la mirada en su rostro y logró moverse, vislumbrando al hombre corpulento que se acercaba lentamente y lo miraba. ¿Por qué lo hiciste? Midoriya no respondió. En cambio, fijó la mirada en la persona corpulenta que se acercaba a grandes zancadas, riendo sin parar. Parecía que le habían dado su merecido. Probablemente Muscular le iba a pisotear la cabeza y matarlo. Ni siquiera había tenido tiempo de desmayarse antes de morir y evitar parte del dolor. Esto iba a doler. Así que, como no tenía nada que hacer, se dejó llevar por sus recuerdos mientras repasaba todo, rememorando el pasado. ¿Por qué se apresuró a ir a Kota, cuando todo en el mundo le decía que debía huir? ¿Por qué vino a ese campamento de mierda, aún sabiendo que la UA era una pérdida de tiempo? ¿Por qué no se unió a One for All inmediatamente cuando se le presentó la oportunidad de su vida, para alcanzar el mismo nivel que Mao o Kurohiri? No tenía sentido. No había lógica alguna. No tenía sentido porque jamás podría tenerlo. Pensando en por qué hacía las cosas como las hacía, solo había una explicación plausible aparte de que estaba loco. Yo quería. No quería unirme a All for One, ¿pero por qué? Quería venir a este campamento, ¿pero por qué? Quería ir a luchar contra esos Nomus y Muscular, ¿pero por qué? Midoriya miró fijamente a Muscular, completamente desconcertado y de vuelta al punto de partida. ¿Pero por qué no iba a querer tener éxito y unirme a All for One? ¿Por qué quería venir a un lugar perdido en medio de la nada y enseñarles a unos farsantes? ¿Por qué demonios fui tan estúpido como para querer pelear con él? Midoriya miró con una mezcla de confusión y horror la imponente figura del villano que se acercaba, cubierto de músculos más grandes que su propio cuerpo. De un solo golpe, ese hombre le había hecho más daño a Midoriya que todos los Nomus que había derrotado en toda su carrera. Joder, ese villano le había hecho más daño de un solo puñetazo que Miruko o Ganorka cuando Midoriya luchó contra ellos.
¿Por qué demonios quería pelear con ese tipo? Había visto algunos de sus movimientos de antemano, e incluso Wraith pensaba que no podrían resistirlos. Era demasiado rápido para su teletransportación, demasiado fuerte para su armadura, y todo eso antes de que el musculoso se pusiera serio. Incluso la idea de intentar pelear con Muscular le parecía una idiotez ahora, pero él lo aplastó. Literalmente. Midoriya se habría reído, pero no tenía energía ni ganas de seguir clavándole la costilla en el corazón. Debería haber preferido alejarse tranquilamente en lugar de soportar todo aquello, pero no lo hizo. Pero ahora realmente intentaba pensar, comprender por qué había hecho todas esas estupideces. Quería saber por qué, incluso cuando debería estar tan arrepentido con su familia, estaba tan seguro de que volvería a la carga incluso contra ese monstruo de villano. ¿Por qué no quería morir sin dolor? ¿Por qué quería volver a usar sus piernas una última vez? Era inútil. Ya se estaba muriendo, y nadie podía salvarlo. Pero Kota no. Kota seguía sin correr, parado a poca distancia y gritando a todo pulmón mientras le arrojaba algo al villano. El estúpido mocoso ni siquiera podía huir bien, no era típico de él. Midoriya tampoco pudo huir correctamente, y el hecho de que estuviera allí tendido con las costillas rotas y el corazón sangrando era prueba de ello. Midoriya revivió todo aquello en su mente. Ambos habían estado solos. Ambos habían tenido miedo. A ninguno de los dos les gustaba ya el mundo de los héroes. ¿Significaba eso que se había quedado porque quería ayudar a alguien como él, simplemente porque se parecían? ¿Porque se veía reflejado en Kota? No. No pudo haber sido así, de lo contrario, ¿qué sentido tenía salvar a Bakugou? Muscular empezaba a concentrarse por completo en Kota, girándose para mirarlo ahora que el chico había captado su atención. ¿Acaso iba a quedarse tumbado mirando? ¿Por qué se molestó en entrenar a Kaminari, un chico que conoció por casualidad? ¿Por qué se tomó la molestia de pasar una semana entera con él para entrenarlo? Midoriya respiró hondo y superó el dolor, escupiendo sangre mientras recuperaba la claridad visual. ¿Por qué se molestó en venir a este campamento e intentar crear héroes para derrotarlo? ¿Por qué se dedicó a despotricar durante toda una semana sin parar, diciendo que estaba derrotando a la Yakuza? El niño rió, y su rostro pareció desvanecerse en el fondo mientras se hacía más nítido. Midoriya apenas lo notó, pues reunió fuerzas en sus brazos. Aún no había terminado. Tenía una última cosa que hacer. ¿Por qué diablos decidió vestirse como un idiota y pasearse por las calles? ¿Qué lo impulsó a seguir haciéndolo, hace un año, cuando se metió en su primera pelea de verdad? ¿Por qué era el Ronin? Midoriya se inclinó hacia adelante, intentando incorporarse con pura determinación antes de tambalearse hacia atrás al ceder sus músculos, para luego volver a levantarse a través del traje muscular, obligándose a salir del suelo y ponerse de pie. Solo necesitaba levantarse una vez más. El heroísmo es como un chiste malo hoy en día, pero de todos modos es hora de nuestra despedida, así que ¿qué dices? El traje musculoso hizo la mayor parte del trabajo por el cuerpo debilitado de Midoriya mientras se incorporaba a duras penas, obligándose a superar el dolor para levantarse. Un golpe. Solo necesitaba mantenerse con vida el tiempo suficiente para un último golpe. ¿Una última broma antes de irnos? El misterio sonrió mientras se desvanecía, confiado. No todos los sueños se podían alcanzar, pero eso no significaba que no valiera la pena perseguirlos. Creo que ya tienes tu respuesta, Izuku. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo algo? Porque quiso, por eso. ¿Y qué quería él? Quería luchar. Quería ayudar a la gente. Quería salvar a la gente. Él quería ser un héroe. Capítulo 146. La última broma. Cuando el polvo se disipó y los escombros se retiraron, Muscular dio un paso atrás para contemplar su obra. Un solo puñetazo y todo el espectáculo había terminado. Un poco decepcionante, pero no creía que llegarían tan lejos. Hacía mucho tiempo que no se ponía serio, muchísimo tiempo. Muscular sonrió mientras caminaba por el bosque para observar a su última víctima, arrancando y rompiendo árboles a su paso con un revés mientras avanzaba. La figura enmascarada se estaba desmoronando después de eso. Su máscara estaba hecha añicos, estaba clavado en el suelo y la sangre goteaba de su cuerpo. La sonrisa de Muscular se amplió al oler la sangre, contemplando con asombro aquella escena. Le encantaba cuando la gente se derrumbaba así, pero necesitaba más. ¿Qué? ¿Eso era todo lo que tenías?
Muscular rió mientras levantaba un árbol, sonriendo de oreja a oreja mientras miraba fijamente a la figura. Sus ojos estaban borrosos y desenfocados, y su visión se desvanecía rápidamente. Muscular tensó la mano, destrozando el árbol con la fuerza de su agarre. Unos trucos baratos y una espada elegante. ¿Ya terminaste? La única respuesta fue un leve movimiento mientras la figura se desplomaba aún más. Probablemente ya estaba muerto. Su tiempo juntos había sido divertido, pero todo lo bueno tenía que terminar. Muscular volvió a reír, sin importarle la seguridad, mientras arrojaba los pedazos del árbol a un lado y se acercaba para aplastarle la cabeza al tipo con una bota, acercándose por fin a su juguete. Si ese tipo seguía con vida para contraatacar, Muscular tenía ganas de verlo. Se acercó y echó hacia atrás la bota cuando algo le golpeó la espalda. El golpe fue casi imperceptible y se deslizó sin dificultad, pero lo detuvo un segundo mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. ¿Agua? ¿Qué demonios? Basta, basta. Un chico estaba de pie detrás de Muscular, con ambos brazos extendidos hacia el gran villano. Su expresión era feroz y furiosa, pero le temblaban las piernas. Eso sí que era buen rollo, buen rollo. Le caía bien este punk. Muscular lo miró fijamente durante 5 segundos antes de estallar en carcajadas. Mierda, me había olvidado por completo de ti. Perdón, chico. Muscular se tocó el ojo protésico, cambiándolo mientras hablaba con naturalidad. Pensé que al menos intentarías huir o algo así, pero ¿en serio? ¿Sigues aquí? ¿Qué, extrañas tanto a tus padres? Cállate. Cállate. El niño lloraba aún más fuerte mientras levantaba las manos como si fuera a intentar luchar contra su patético don. Muscular se colocó el nuevo ojo, asegurándose de que la conexión fuera estable mientras tenía un minuto. Ya casi todo estaba listo. Bueno, ya que tengo un segundo libre, Muscular miró la hora. Comenzaría a registrar el campamento en unos segundos, pero primero, esta vez su cuerpo no alcanzó su tamaño máximo porque no era necesario. Iba a matar de un solo golpe, igual que con los padres de ese mocoso. Su puño aplastaría el cuerpo del chico, dejándolo morir lenta y dolorosamente, dándole a Muscular otra hermosa vista. Sus piernas se doblaron mientras se preparaba para saltar hacia adelante. Aquí, déjame enviarte con ellos. ¡Bam! Algo rebotó en la nuca de Muscular y lo hizo detenerse, casi perdiendo el equilibrio mientras se tomaba un segundo para pensar en lo que acababa de suceder. Algo le golpeó en la nuca. ¿Qué? La vieja máscara rebotó en la cabeza de Muscular antes de detenerse. Se giró lentamente, observando primero la máscara, y luego sus ojos se dirigieron hacia la figura tambaleante. El cadáver se balanceaba con cada paso mientras avanzaba, apenas consciente ya, cuando activó la función de tracción de Beowulf y arrancó a Yamato del suelo. La curvatura no era tan grave, pero las grietas eran bastante serias. Quien encontrara esto lo iba a pasar fatal intentando no romperlo si no se adelantaba. Mierda. ¿En serio? Muscular sonrió ampliamente mientras giraba todo su cuerpo para encarar a su oponente, extendiendo los brazos mientras reía. ¿Sigues en pie? Mierda. La sangre se le hinchó en la boca mientras intentaba hablar, teniendo que interrumpirse para escupirla. Torpemente intentó envainar a Yamato, plantando los pies mientras se ponía en posición. El mundo daba vueltas, su cuerpo se sentía pegajoso, irrelevante. Concéntrate. Kota, corre. Ahora. Midoriya recuperó el equilibrio mientras seguía avanzando y metió a Yamato en la vaina, la hoja rozando el interior de la vaina por su curvatura. Arañeó el pañuelo que le cubría los ojos, arrancándoselo mientras volvía a tambalearse. ¿Todavía te importa esa mierda? ¿En serio? Muscular se rió mientras se preparaba para lanzar otro ataque. El gnomo se acercó para observar, aparentemente emocionado. No haría nada sin órdenes, así que solo tenía que matar a Muscular y Kota estaría a salvo. Solo necesitaba un golpe. Un último golpe. Podía resistir hasta ese momento. ¿Todavía te importa toda esta mierda de héroe cuando estás a punto de morir? ¡Qué gracioso eres! Kota. A Midoriya no le quedaba mucho tiempo ni aire. Su percepción de la realidad se desvanecía. Apenas podía mantenerse en pie y sentía todo el cuerpo rígido. Este discurso iba a ser breve. No puedo ayudarte. ¿Qué? El joven estaba confundido, pero Midoriya simplemente estaba siendo honesto. Avanzó tambaleándose, calculando la distancia con ojos cansados. Su cuerpo no iba a aguantar.
tendría que confiar en el traje musculoso y en la suerte. Solo necesitaba mantener el agarre. Mientras pudiera sujetar a Yamato, ganaría. Tienes problemas. Muchos, y no puedo salvarte de ellos. No puedo ser tu héroe. La sangre le goteaba por la cara mientras hablaba, deteniéndose en seco. Dejó de caminar no porque quisiera, sino porque sus piernas se negaban a dar 2 pasos más y necesitaba salvar el último. Lo único que puedo hacer, es luchar. Así que, vete. Izuku se inclinó hacia adelante, sonriendo ahora para intentar ocultar el miedo que sentía. Tenía frío. Mucho frío. No puedo ser tu héroe, pero puedo mantenerte con vida un poco más. Su cabello estaba alborotado por el viento y su sangre brillaba a la luz de la luna mientras sus ojos se encontraban con los de Muscular. Ambos sonreían ahora, mientras que Kota parecía absolutamente aterrorizado, mirando fijamente a Midoriya. El chico del gimnasio. No sé por qué tus padres te dejaron aquí. No sé si les importabas. Pero vas a tener, KGHLR, vas a descubrirlo tú mismo. La sonrisa de Izuku se extendió todo lo que pudo mientras intentaba recordar cómo se veía All Might cuando estaba seguro de sí mismo, ignorando la sangre que goteaba de su boca. Vas a tener que salvarte a ti mismo. Sé tu propio héroe. Aunque no sepas nada. Kota estaba muy confundido, tratando de entender lo que sucedía. Tenía muchas preguntas, pero Midoriya no tenía tiempo. Podía sentir cómo su corazón se ralentizaba a medida que los latidos se volvían más irregulares. Era hora de irse. Aunque no sepas nada, ¿por qué haces tanto? ¿De verdad importa? Izuku le sonrió a Kota, desviando su atención por un instante. Vete, chico. Tienes mucho trabajo por delante, ¿de acuerdo? Yo me encargo, de aquí en adelante, vete. Kota no respondió, solo lo miró fijamente mientras daba un paso. Luego otro. Y un último paso antes de echar a correr a toda velocidad, pasando junto a Izuku con los ojos fuertemente cerrados para intentar ocultar sus lágrimas. Izuku se interpuso entre la figura de Kota que se retiraba y Muscular, balanceándose ligeramente antes de volver a ponerse de pie y levantar la guardia de nuevo. Muscular estaba a punto de abalanzarse sobre Kota cuando se detuvo un segundo, riendo. ¿Qué? ¿Tengo que volver a pasar por encima de ti para atrapar al niño? Algo así. Estaba cansado, muy cansado. Su cuerpo no quería seguir, pero tenía que hacerlo. Solo unos segundos más. ¿Qué? ¿Vas a intentar ser un héroe? Estás casi muerto de cansancio. ¿Qué clase de héroe puedes hacer ahora? Enséñamelo. Muscular había notado que Izuku parecía mantenerse en pie por arte de magia, pero era improbable que el villano se diera cuenta de lo mal que estaba. Con solo ajustar un poco su postura, Izuku se había cansado, y la realidad comenzaba a desvanecerse. Tenía tanto frío. ¿Por qué todo estaba tan frío? El heroísmo no es una acción. Izuku se inclinó hacia adelante casi intencionadamente, apartando la vista de Muscular mientras su mano izquierda se deslizaba alrededor de la saya de Yamato, agarrando la empuñadura. Solo necesitaba apretar el gatillo, solo necesitaba mantenerse despierto para un último ataque. Lo había hecho miles de veces antes, así que era hora de ver si esa práctica había dado sus frutos. Vamos, enséñame lo que tienes. Mou. Muscular no era de los que dejaban que sus oponentes murieran solos, así que en lugar de esperar un poco más a que Izuku se desplomara, tomó la iniciativa y cargó contra él. Sus pantalones y botas habían sido dañados previamente por la dimensión de corte y ahora estaban completamente destruidos por su propio Kirk a medida que aumentaba su musculatura. Se inclinó hacia adelante como un tiburón y se lanzó por los aires, con la intención de atravesar a Izuku de un puñetazo y aún tener suficiente impulso para matar a Kota del mismo golpe. Es una mentalidad fija. La mirada de Izuku se endureció mientras se obligaba a atacar directamente, preparándose mientras apretaba el gatillo y dejaba volar a Yamato. Capítulo 147. Muscular surcó los aires directamente hacia Izuku con la fuerza suficiente para destrozarlo. Su presencia lo dominaba todo mientras su cuerpo destrozaba árboles al impactar. Parecía oscurecer el cielo entero mientras volaba, riendo de forma amenazante y maniática mientras se acercaba para acabar con él. Izuku mantuvo la mirada fija en Muscular, esperando el último momento para atacar.
Yamato no tenía mucho alcance, así que tendría que esperar hasta el último segundo y entonces, dio su último paso hacia adelante mientras se alineaba con Yamato, impulsándose con el pie izquierdo mientras dirigía el derecho hacia adelante y hacia abajo para inclinarse hacia el ataque. Giró los hombros para extender la espada lo más lejos posible, dándole a Yamato la mayor probabilidad de impactar a su oponente. Con su brazo izquierdo tiró de la vaina, apartándola para liberar a Yamato lo antes posible. Sus ojos estaban fijos en Muscular, y puso toda la fuerza que tenía en sus manos. Solo tenía que aguantar. Solo tenía que resistir un poco más. Mantente despierto, mantente concentrado. Y entonces, apretó el gatillo. Yamato había pasado por mucho. No solo en estos combates recientes, sino que Yamato siempre había sido la primera arma de Midoriya en casi cualquier situación. Había recibido muchos golpes a lo largo de su trayectoria. Se le había caído varias veces, había chocado con las espadas de Stein y Kaminari, y esta noche había sufrido una paliza especialmente dura. Sin embargo, una de las fuerzas más perjudiciales era el desenfunde mediante disparo. Al disparar una bala contra la empuñadura, la espada podía desenfundarse a una velocidad vertiginosa, pero esto ejercía una gran fuerza tanto sobre la guarda que recibía el impacto como sobre la hoja a la que estaba unida, al forzar la espada a salir. Normalmente, la hoja solo vibraba un poco al desenvainarla. No había problema, ya que aún no había sufrido daños importantes, pero eso fue antes de que recibiera los demoledores puñetazos de Muscular. Yamato ya estaba activado y a máxima potencia cuando Izuku apretó el gatillo, lanzando humo a la vaina para maximizar su impacto en Muscular. Arriesgaba cortar la vaina y su mano, pero eso no le importaba. Ya era un caso perdido, y eso fue antes de que las cosas empezaran a complicarse. Apretó el gatillo y disparó una sola bala contra la guarda, enviando una gran fuerza a través de la espada y fracturando la hoja, que ya estaba dañada. Las grietas se agrandaron a medida que la hoja se hacía añicos en decenas, si no cientos, de fragmentos metálicos cargados de energía, que cortaban todo lo que encontraban a su paso, como el resto de la munición. Los fragmentos del Yamato fueron lanzados hacia adelante y atravesaron la vaina, impactando contra los proyectiles reales utilizados para el corte explosivo y perforando directamente el proyectil hasta la pólvora, creando pequeñas explosiones a medida que se alejaban. Otros fragmentos se incrustaron en Izuku y en los objetos que llevaba consigo, como las granadas, provocando que detonaran prematuramente al atravesar las carcasas y convertirse directamente en explosivos. Las granadas aturdidoras y de humo no sirvieron de mucho, ya que explotaron, aumentando el caos y la carnicería mientras el abrigo de Izuku se desgarraba. Pero esas no eran las únicas granadas que llevaba consigo. El último tipo, las granadas explosivas que la bestia había robado, detonaron prematuramente, lanzando fuego, humo y fragmentos de metal hacia adelante. El traje se utilizó por última vez, resistiendo la mayoría de las explosiones y demostrando su resistencia una vez más, mientras el viento de destrucción arrasaba con todo a su paso, impulsado por la ignición de las granadas. La niebla de Yamato se fundía con las granadas de humo y las múltiples series de explosiones se mezclaban con los sonidos resonantes y las luces intermitentes de las granadas aturdidoras, mientras la niebla de Yamato se extendía por el suelo y los árboles. Punzadas de dolor cuando fragmentos de metal atravesaron el traje, un dolor abrasador cuando la explosión le quemó la cara desprotegida y las nuevas heridas que crearon los fragmentos de metal, náuseas y confusión cuando sus sentidos fueron abrumados por la explosión, nada de eso importaba. Izuku apenas sentía nada mientras concentraba todas sus fuerzas en su ataque final, apretando los dientes con tanta fuerza que empezaron a crujir al sacar lo que quedaba de Yamato y cortar el aire. Lo dio todo en este ataque, soportando la explosión que lo hizo retroceder como una piedra mientras clavaba los pies en el suelo para mantenerse firme. Izuku no podía ver absolutamente nada mientras surcaba el aire con Yamato, manteniendo la potencia al máximo mientras la niebla se extendía como la pólvora. El viento y la explosión la empujaron hacia el acantilado, cubriendo todo a su paso con una serie de portales que atravesaban todo lo que tocaban. Por un instante, la escena se iluminó mientras el humo que unía los fragmentos del Yamato seguía propagando la corriente eléctrica. Iluminó la noche con una brillante luz azul por un breve momento, pero era hora de decir adiós. Por un breve instante, en todo el campamento, pareció haber dos incendios, ya que dos enormes luces azules iluminaron el bosque.
Si bien el primero era obviamente el incendio forestal provocado por los villanos, era difícil discernir qué era el segundo, pues comenzó con una fuerte explosión y se propagó rápidamente, cubriendo el bosque antes de que todo comenzara a hundirse en el suelo como si fuera un océano, cayendo a través de los miles de portales que ahora cubrían una sección del bosque. Al principio, caer a través de los portales no causaba ningún daño real, hasta que todos los portales se cerraron repentinamente a la vez y destrozaron todo lo que quedaba atrapado entre ellos. Algunas cosas quedaron atrapadas entre portales en la dimensión fría, completamente alejadas de este lado del mundo. Otros simplemente se hicieron pedazos y parecieron implosionar a medida que el bosque y la mitad del acantilado se derrumbaban al suelo, incapaces de sostenerse por sí mismos con toneladas de pequeños pedazos arrancados del conjunto. Lo peor estaba justo donde comenzaban los portales, a los pies de Izuku. El suelo se había abierto como si hubiera habido un terremoto, dejando grietas y fisuras mientras la tierra intentaba rellenar los huecos. Los gnomus eran prácticamente irreconocibles. El suelo no estaba tan devastado cerca de ellos, pero aún así estaban parcialmente enterrados y destrozados. Solo dos habían logrado evitar que les cortaran el cerebro mortalmente, e incluso ellos no tenían buen aspecto, ya que su regeneración se había llevado al límite para intentar reformar sus cuerpos tras el desastre en el que se habían convertido. La musculatura había desaparecido por completo. Algo húmedo y carnoso golpeó a Izuku a mitad del corte del dibujo y, si tuviera la capacidad mental suficiente, adivinaría que eso era prácticamente todo lo que quedaba del villano. El corpulento criminal era el segundo más cercano cuando comenzó la explosión y se encontraba justo en la trayectoria que la niebla de Yamato fue empujada por la serie de explosiones. Probablemente ahora yacía hecho pedazos en el frío mundo. Incluso cabía la posibilidad de que no estuviera muerto y simplemente se hubiera quedado atrapado al otro lado. Un pensamiento sombrío, pero Izuku no tenía muchos pensamientos mientras permanecía inmóvil como una estatua, con la espada aún extendida y el cuerpo congelado. Solo el traje musculoso lo mantenía en su lugar mientras su conciencia comenzaba a desvanecerse intermitentemente, frío. Todo estaba frío. ¿Por qué hacía tanto frío? Calor. Su cara, su mano, ardían. ¿Por qué hacía tanto calor? Izuku bajó la mirada con ojos temblorosos. Su rostro reflejaba dolor, pero aún podía distinguir su mano, o lo que quedaba de ella. No sabía por qué las cosas empezaban a explotar, pero fuera cual fuera la causa, una de las consecuencias fue su mano. Su mano izquierda, la que había estado sobre la vaina, era solo un pulgar y unos muñones que sangraban profusamente. Debería haber sentido un dolor inmenso. Debería haber estado gritando, pero no lo hizo. Estaba demasiado cansado, intentó cerrar los ojos pero descubrió que no podía, intentó abrir la boca pero no pudo. Hubo un destello y griega. Ja, 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 Izuku comenzó a perder fuerza mientras su cerebro se ralentizaba de nuevo. Intentó parpadear otra vez, pero no pudo, su cara. Su cara estaba muy caliente. Se sentía extraño, la explosión. Se lastimó la cara. Probablemente hizo alguna tontería como volarse los párpados, ya no podía ver con el ojo derecho. No por la sangre, simplemente ya no veía nada. Al principio no se dio cuenta, estaba demasiado concentrado en el ataque, el cuerpo de Izuku, debilitado, alcanzó a su mente cuando la gravedad hizo su efecto y su pierna derecha cedió, dejándolo caer de bruces al suelo. Tenía tierra en los ojos y no podía parpadear. Le dolía la boca al moverla. Todo le dolía, probablemente su brazo protegió su cabeza de la explosión. Lo habría tenido debajo de la cabeza para desenvainar la espada, así que si hubiera habido una explosión bajo sus costillas, el brazo habría absorbido la mayor parte, eso no importaba. Izuku esforzó su brazo hacia arriba, dejando caer a Yamato mientras sus dedos rebuscaban en la tierra, intentando levantarlo una última vez para poder ver, había terminado. G. Sí, chico. Lo tienes. Ahora sí que estaba metido en un buen lío. Podía ver a Wright con su ojo ciego, de pie sobre él, contemplando su obra. La carnicería, el desastre provocado por un corte dimensional descontrolado. Izuku habría sonreído, pero el calor le había dañado gravemente la cara y ya no tenía suficiente piel para hacerlo. ¿Valió la pena? Sí. Izuku gruñó mientras yacía en el suelo, perdiendo toda sensibilidad en su mano derecha, que se quedó flácida, el dolor en su corazón se estaba volviendo insoportable, ya casi era hora de irse.
No, real, ¿verdad? No. Izuku tampoco sentía la mano izquierda, ni el brazo izquierdo. La pérdida de sangre lo estaba afectando seriamente. ¿Tú también te vas? No. La terapia no funciona así, pero supongo que ambos nos vamos ahora. Wright se ciñó a los hechos mientras se sentaba a contemplar las estrellas a solas. Siempre había intentado atenerse a la realidad, incluso a la más dura, y tenía la intención de vivir como murió, aunque eso implicara confirmar que no era real. Salvé a alguien, ya no está. Izuku apoyó la cabeza en el suelo. Su visión se nubló y se volvió borrosa, pero ya no podía cerrar los ojos. Era molesto. Era un inconveniente. Pero, lo peor de todo, era realmente aterrador. Sí. Vivirá gracias a ti. Wright contempló todo el desastre. Si pudiera ver lo que habían hecho, ¿qué pensaría? ¿Estaría orgulloso? ¿Conmocionado? ¿Asombrado por el poder que habían tenido todo este tiempo, o horrorizado? ¿Podrías quedarte conmigo? Izuku alzó la vista mientras intentaba moverse por última vez. No podía ver con un ojo por las lágrimas y con el otro por la explosión, pero aún podía distinguir la vaga figura de Wright sentado a su lado. Aunque fuera imaginario, aunque solo existiera en la cabeza de Izuku, tengo miedo. Wright se acercó y le puso una mano en la cabeza al héroe. Aunque no fuera real, le brindó un pequeño consuelo mientras todo se oscurecía. Sin embargo, no podía cerrar los ojos, así que ¿por qué se estaba oscureciendo el mundo? ¿Por qué tenía frío? ¿Por qué hacía tanto frío? ¿Por qué todo era tan